Entonces, nada, en principio, unas disculpas del caso por unos problemas técnicos que he tenido. Último minuto con la portátil y nada. Última clase, habíamos rediseñado quizás aspectos dogmáticos con relación al amparo. Y antes de iniciar la clase, quería saber si es que alguno de ustedes tuviesen alguna duda, porque quedó en el tintero algunas preguntas que quizás alguno de vosotros quisiese hubiese realizado. Y si no es así, continuaría con la clase, claro. O al último, claro, que también se pueden realizar. ¿No? Ninguna, entonces entiendo, para el último, en el momento que ustedes también lo deseen, claro está. Trataré de, el tema es amplio y no quiero quedarme en el tintero como en la última vez. Y bueno, comencemos. La temática de ahora es estudiar cuáles son los tipos de amparo y algunas sentencias emblemáticas o en todo caso importantes con relación al proceso de amparo. Entonces nosotros vamos a tener que entender en principio o retrotraer más básicamente lo que hemos llegado a comprender en la clase anterior, en cómo es que se viabiliza la procedencia de un amparo, ¿correcto? ¿Cuándo es que se genera el procedimiento? Porque aquí el asunto, definitivamente, como litigantes o como magistrados o como personal jurisdiccional, es saber en qué momento mi amparo se puede declarar fundado. Y para eso en la clase anterior ya hemos dicho algunos aspectos de índole procesal relativo hacia el nuevo estudio del Código Procesal Constitucional, porque es importante que se puedan llegar a saber las reglas, y en especial las reglas nuevas que se tienen. Y en segundo lugar, como punto de quiebre, más allá de las causas de improcedencia que en su momento llegamos a analizar, enfatizarnos en dos en particular, que ya hemos analizado, que básicamente es el derrotero de todo proceso de amparo. La primera, determinar cuándo es la vulneración del contenido constitucionalmente con su imbricación a la que sería la trascendencia constitucional, el contenido esencial del derecho, y a su vez también determinar en qué aspectos mi amparo no esté inmerso en esta suerte de residualidad, en la medida que yo demuestre que no existe una vía paralela igualmente satisfactoria. En la medida que esas dos aspectos trascendentales llegue yo a determinar, es muy probable que ustedes lleguen a obtener un amparo favorable para sus intereses. Pero como siempre es bueno decir las cosas y al haber también colocar su apellido que corresponda, los amparos, al igual que los habeas corpus, se dividen en una determinada tipología. No es que el hecho que yo vaya a interponer mi amparo y no coloque cuál venir a ser el subtipo, se declare improcedente como tal, en absoluto. Pero encamina al magistrado a efectos que cómo tutelar mi derecho. Hemos dividido básicamente algunos tipos de amparo que son meritorios de poder ser conocidos. Las clasificamos en amparo reparador, amparo por prevención, contra particulares, amparo innovativo, amparo contra normas, amparo contra resoluciones judiciales, amparo contra amparo. Este abanico de amparos, que son un montón, y que merecerían cada uno seguir un ciclo entero de estudio, pretendo que ahora podamos tomar por lo menos conciencia de los aspectos básicos que me van a poder, a mí como litigante, poder llegar a encaminar mi demanda judicial a efectos que pueda ser debidamente tutelado. Empecemos por el más fácil, ¿sí? El amparo reparador. El amparo reparador se interpone contra todas aquellas conductas, entendiéndose en alusión, digamos, con los primeros ciclos de derecho penal, cuando hablamos del dolo, con intención y voluntad que ha habido en esta conducta, en esta acción, que a la vez es catalogado inconstitucional. Es un acto lesivo inconstitucional, un acto lesivo que demuestra una conducta de hacer. Uno de los casos más fáciles que podemos determinar es, por ejemplo, cuando se me priva a mí de la propiedad, del hecho de que no pueda llegar a estudiar, que se me despida del trabajo, que se me afecta mi convicción religiosa, entre muchos otros que está catalogado como la procedencia del amparo. Son muchos los actos que se puedan demostrar en la medida que sean inconstitucionales, claro está. Y el objetivo del amparo será reponer las cosas al estado anterior de esa vulneración.
de esa afectación, de esa restricción, de esa limitación, entendiéndose que ha sido desproporcionada, entendiéndose que ha sido arbitraria, entendiéndose que ha afectado el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental alegado de conculcación. ¿Alguna duda que exista? Me la dicen, por favor, por si se quedan en el aire con algún término que yo pueda llegar a señalar. Un segundo punto, uno también importante de realizar, es con relación al amparo preventivo. A ver. Las PPs se lo he mandado a los administradores del Zoom y se los van a repartir. ¿Sí? No se preocupen, no se preocupen en pocas palabras, doctores, doctoras, de estar copiando, sino básicamente de concentrarse en lo que les voy a estar indicando, porque todo lo que estoy diciendo está en la PPT, no se preocupen, no todo obviamente, en definitiva, pero sí lo esencial, lo medular, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros tipo de amparo, señalamos como el amparo preventivo, prevención. Estoy prevenido, estoy previniendo. ¿Qué implica? Frente a algún tipo de amenaza, ¿no? No hay una lesión como tal. Yo lo que estoy esperando es una amenaza. Básicamente lo que me dice el código, ¿no? El Código Procesal Constitucional, cuando se vulnera, cuando el amparo protege contra la vulneración y contra la amenaza de conculcación de un derecho fundamental. Pero aquí va a haber algo en particular. Es que esa amenaza no va a ser cualquiera. No va a ser de cualquier índole. La amenaza como tal tendrá que demostrar como requisito sine qua non que es y que evidencie una certeza y una inminencia. Cuando yo les hablo de certeza es porque va a ocurrir. No es un albur, no es una suerte de que pueda o no pueda realizarse. Es algo tangible, es algo concreto, es algo indefectible que va a suceder. Es cantado por todos que definitivamente ello va a suceder. ¿Sí? Mientras que el otro requisito copulativo hace alusión a la inminencia. O sea, no basta con que yo sepa que algún día el mundo se vaya a acabar, por ejemplo, ¿no? Con que algún día el agua potable o el agua de los mares se vayan a desaparecer, o que los glaciares que pueden estar en el nevado del Huascarán se vayan a derretir. Sabemos que va a pasar ello, pero, haciendo una alusión, claro está, pero a la par es insuficiente si es que yo quiero que mi demanda se me declare fundada. Requeriré a la par que ella vaya de la mano con la inminencia, que sea de inmediato, que esté el hecho descrito para ser ya realizado, como por ejemplo aquellas resoluciones que puedan ser emitidas mediante un acto arbitrario que impliquen la disposición de mi patrimonio. El ejemplo que pongo son del tema de las expropiaciones, o el hecho de una orden de una municipalidad que disponga la demolición de mi bien inmueble, la demolición de mi local, la demolición de mi construcción, o el cierre de algún tipo de local. Es actos que, si bien exista la inminencia, a la par debo de demostrar la certeza y, por sobre todo, que existe una afectación al contenido constitucionalmente protegido, que se está lesionando esa esfera de lo intangible. Entonces, el objetivo de esta demanda de amparo no es retrotraer las cosas al estado anterior de la vulneración del derecho propiamente, no. Es como tal evitar que se genere la afectación de dicho derecho. Dejar sin efecto en todo acto esos actos como segundo motivo, como segundo paso. Y como tercer paso, recién ahí se procederá a que se retrotraigan las cosas al estado anterior de cualquier tipo de afectación o limitación que haya podido. Un tercer tipo de amparo lo podríamos encontrar en los amparos por omisión. Recordemos que en la clase pasada nosotros habíamos señalado el tema de los actos lesivos. Actos lesivos que implican obviamente la intención, el dolo, aquella conducta que es realizada, aquel acto. Pero también a la par, esa conducta puede estar ejemplificada por un no hacer. Sé que me estaban preguntando. Cuestiones y omisiones.
una omisión que yo pueda realizar, porque también en ello procede el amparo. A ver, ¿cuáles son las omisiones que se pueden generar que implique el derecho constitucional? Así como existe inconstitucionalidad por omisión, ya se catalogó como tal, también puede existir vulneraciones de mi derecho fundamental por actos de omisión. Así como hay en el ámbito penal delitos por omisión, como por ejemplo la omisión de socorro de una persona que se encuentra en peligro, catalogado como, tipificado como un ilícito penal, en el amparo, en la sede constitucional también lo van a ver. Cuando genere per se la vulneración de un derecho constitucional, entiéndase en todo momento al contenido protegido. ¿Qué implica ello, por ejemplo? Que yo esté solicitando un otorgamiento de licencia de funcionamiento de un local. Ya he invertido todo mi dinero, préstamo en el banco, ya he llegado a construir, ya he llegado a poner los flyers, ya he llegado a poner todo y solamente me falta abrir para que me generen dinero, para que pueda ejercer libremente mi derecho al trabajo porque he cumplido todos los requisitos que me demanda la ley. Pero el funcionario no emite pronunciamiento, se queda callado, se encuentra impávido, como ese hombre que está ahí, está tomando su café y la computadora lo deja de lado. Y muchas veces hace alusión a la supuesta carga, ¿no? A la carga administrativa o la carga procesal, que seguro lo va a ver, pero muchas veces es utilizado como un speech muy genérico sin más que todo pensarlo, ¿no? Y es ahí donde se genera omisión en el otorgamiento de algún tipo de petición. Como puede ser también en la omisión de resoluciones de determinación que puedan haber en la SUNAT. Mire, qué curioso, porque también vi un caso en particular con ello. En la medida que, por ejemplo, se me ha detectado a mí una supuesta vulneración de unas infracciones tributarias, la resolución de determinación, ¿correcto? No se emite la vulneración de determinación, y cuanto más pasa el plazo para que ella pueda ser determinada, más se generan los intereses en perjuicio mío de cobrar en la medida que así se disponga. Otro también podría ser con la omisión de los servicios básicos que pueda tener el Estado el deber de otorgar, como por ejemplo en los temas de saneamiento, de agua, de luz, eh, de servicios de recojo de residuos, afectan a la salud de todas maneras, o al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? No puedo, hoy por hoy, es muy difícil que una persona no pueda vivir sin energía eléctrica, y ni mucho menos cuando hablo del agua, ¿no? Y si se dan cuenta, este tipo de supuestos van de la mano con una omisión, entiéndase intencionada como tal, una conducta volitiva, pero intencionada en no hacerlo, que a la par sea inconstitucional. ¿Cuál va a ser el objetivo del amparo en este punto? Ordenar a la entidad que corresponda, a la persona que corresponda, la realización del acto en particular. Ojo, no dice, y ni podría decir el juez constitucional, entréguese a esa persona la licencia de funcionamiento, entregue la licencia de construcción, entréguese como tal o póngase de inmediato tal a favor de esa persona. O sea, en su momento implica que realice el acto como tal. Y ahí ya se verá, una vez ya realizado, si es que es cumplido, ¿no? Si es otorgado, ¿no? Y si es que a la par afecta algún tipo de derecho, ¿no? Cumplir un determinado mandato legal administrativo a efectos de reponer las cosas al estado anterior. Doctor, este tipo de amparo, ¿en qué se diferencia del proceso de cumplimiento? Muy bien. En el proceso de cumplimiento, me parece que es en el 2004, el precedente vinculante, que establece los requisitos para que se pueda llegar a interponer una acción de cumplimiento cuando el mandato normativo es claro, preciso, no está sujeto a ningún tipo de controversia como tal, en términos muy sencillos. Y aquí, propiamente, o sea, es un mandato claro que deba realizar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, si yo veo que en la esquina de mi casa
hay una franja amarilla. Y ustedes saben que en la franja amarilla no se puede, es multa, ¿no? Pero los coches siempre se estacionan y cuando yo salgo me fastidia porque en vez que tenga 2 carriles para poder desplazarme con mi coche, solamente tengo uno. La entidad municipal no está cumpliendo su deber, no está cumpliendo su chamba, porque su chamba es fiscalizar, hacer que la norma se cumpla, porque hay una norma que dice expresamente que los coches no pueden estar en líneas amarillas y como tal merecerán ser sancionados. Es un mandato tan claro y tan preciso que debe ser cumplido. En el caso del amparo, queridos amigos, amigas, este acto de omisión va a tener que ir de la mano, además de que no sea ningún tipo de complejo, de un acto complejo, además de que el tema deba ser uno claro, que vaya de la mano con la vulneración de un derecho fundamental. No es que yo le vaya y le toque la puerta y decirle al juez constitucional, oiga, usted tiene que cumplir tal acto administrativo, o usted tiene que cumplir tal acto de ley. No es así, porque si no, caray, vete al proceso de cumplimiento. ¿Sí? A ver, otro tipo. Tipos de, disculpen, el amparo corporativo. ¿Qué es el amparo corporativo? Particular. La visa expansiva de los derechos constitucionales ha significado que los derechos fundamentales como tal generen un efecto de irradiación, como diría Alexis, ¿no? Un efecto de impregnación, en todo caso, también como lo señalase Prieto Sanchis, dentro de todo el ordenamiento jurídico. Pero a la par, también para aquellos elementos que conforman parte de esta sociedad. En pocas palabras, no se salva a nadie. En resumen, los derechos constitucionales o los derechos fundamentales que se encuentren así consagrados deberán ser de estricta observancia tanto como el funcionario público como para el particular. ¿Sí? Cris Díaz, si declaran nula una sanción, determinación, si declaran nula una sanción, determinación de vínculo laboral y ordenan retrotraer el acto hasta el vicio identificado, se entiende que al no haber sanción debe seguir laborando teniendo en cuenta los efectos de nulidad. A ver, si se declara nula una sanción, determinación de vínculo laboral, claro, me imagino porque habría una suerte de desnaturalización del contrato laboral que ha sido indebidamente despedido, digamos, o un determinado tipo de sanción, si se declara nula ello y se retrotrae los actos, pero por supuesto, se entiende que la persona debe seguir laborando y que no debe de tenerse en cuenta ninguno de aquellos actos que hayan podido estar viciados de inconstitucionalidad y que hayan afectado el derecho de esa persona. En pocas palabras, se tendría que dar un borrón y cuenta nueva de aquellos actos que puedan generarle un desmedro en el legajo de la persona y no deben ser tomados en consideración para una, por supuesto, puedes hablar, para una posterior situación. Prende tu micro, por favor. Cris. Reader, ¿puedes habilitar el micro, por favor? Ya. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Cris Buenas Díaz noches. le habla. Le hacía esa pregunta en razón de que conozco el caso de trabajadores de una entidad pública que han sido sancionados administrativamente por supuestamente haber realizado faltas administrativas graves, pero en primera instancia les extinguen el contrato, son del régimen CAS. Se apela en primera instancia a esa decisión y en segunda instancia el servir dispone la nulidad
de la resolución administrativa que extingue el contrato laboral y ordena retrotraer el acto administrativo hasta el vicio, ¿no? Se entiende que ya una vez declarado la nulidad de la resolución que extingue el contrato laboral, se entiende que ellos recuperan su derecho a seguir laborando, porque el vicio, según la resolución del servir, dispone de que no se ha tipificado bien la falta, no ha habido motivación. Prácticamente, en resumen, ellos dicen que las faltas que se les está imputando a los trabajadores no existe en ningún reglamento ni base legal, por tanto, vuélvase el procedimiento hasta la etapa preliminar de investigación, dice. Sin embargo, ellos han solicitado retomar nuevamente a su centro de trabajo, pero la entidad omite responder los documentos, omite reconocerles el derecho a seguir laborando pese a que tenían contrato vigente, teniendo en cuenta que son CAS y entendemos que los contratos CAS tienen una temporalidad, ¿no? Pero esta solicitud se solicitó durante el periodo de vigencia del contrato. Ahora, la entidad dice que en la resolución del servir no dice reposición. Por eso no les corresponde la reposición, sino solamente retrotraer el proceso administrativo, o sea, nuevamente iniciarles la imputación de faltas administrativas. Eso es mi duda. Y una vez la entidad pública retrotrae el acto por segunda vez y nuevamente les extingue el contrato, les extingue, ojo, sin que ellos sigan laborando ya, porque no les han permitido regresar a su trabajo, pero les extinguen el contrato laboral. Y otra vez servir dice, declárese nula. ¿Por qué? Porque las faltas que le estás imputando no existen. Y nuevamente retrotrae. Por tercera vez se solicita que vuelvan a reponerlos en su centro de labores, porque aún también había un contrato vigente. Pero por tercera vez la entidad pública omite en contestarles y nuevamente, sin que ellos tengan vínculo laboral, les extingue el contrato laboral. Y nuevamente el servir ya por tercera vez les dice, se declara nula la resolución de extinción de vínculo laboral, retrotrae el proceso hasta el vicio. Por tercera vez. Sin embargo, en esta tercera vez, ya su contrato había culminado y se había solicitado este recurso de amparo. Este recurso de amparo que está en etapa de calificación recién, y ahora yo tengo esa duda porque ellos han solicitado al servir, una vez culminado el vínculo laboral, al decir si se les correspondiera retomar al centro de labores. Sin embargo, el servir dice que la entidad pública ha cumplido con retrotraer el acto administrativo, o sea, nuevamente iniciarles un proceso administrativo, pero en el fondo no se pronuncia sobre el derecho esencial, que era seguir laborando. ¿Por qué? Porque había un contrato vigente. Ahora yo le pregunto a usted, es una duda porque estos, desde mi punto de vista, son represalias con aquellos trabajadores porque se les ha imputado faltas inexistentes solamente por el hecho de haber participado en una medida sindical que es un plantón. Y efectivamente yo, desde mi punto de vista, yo veo que han vulnerado acá sus derechos de ellos y han esperado que se les vence el contrato laboral teniendo en cuenta que ellos son CAS, ¿no? Ok, muchas gracias, señorita, por la pregunta. En principio, las cosas en el derecho son no por lo que aparecen, no por lo que parecen ser, sino lo son indefectiblemente. Esta suerte de juego de palabras indica de que cualquier manto que pueda estar arropado una determinada resolución y que de manera literal o de manera superficial se llegue así a cumplir,
no implica que se conozca los efectos o la finalidad que tiene por sí esa resolución y que a la par deba de llevar engarzado con el tema de la protección de un derecho fundamental, que en este caso es el trabajo. Es absurdo, bajo mi posición, el tema del pronunciamiento que haya podido no tener servir en ese momento con relación a esa situación. En la medida que, y como bien lo señala usted, que se haya podido determinar que se declare nulo aquel acto que haya podido afectar este derecho fundamental y que no se le haya permitido retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban laborando. Ojo, la facultad de retrotraer las cosas al estado anterior propiamente es el amparo, ¿sí? Estamos en el servir en un procedimiento administrativo, pero aquello no implica que las cosas cuando se declaren la nulidad se entiendan que de ahí para adelante no han existido ningún tipo de cosas. Con relación, y le respondo rapidito para poder seguir estando con la clase, el amparo definitivamente procedería. Tenemos que tomar en consideración el presente Elgo Ríos que estudiamos en la clase pasada, recuerda, cuando la afectación sea grosera, manifiesta, cuando se exista un abuso pernicioso del derecho y que a su vez que hagan que las otras vías propiamente no generen esa tutela adecuada y de emergencia que requiere el derecho en particular. Y eso es lo que se ve en su caso en particular. Eso es lo que se ve propiamente. Una suerte de abuso que merece ser calificado, que merece ser remediado por el proceso constitucional y que de seguro va a ser así. Una segunda pregunta me señalan, en el caso de las ciclovías, doctor, realizadas por las municipalidades que lamentablemente afectan a particulares, a aquellos que tienen carro y demás, al mecanismo legal para solicitar la SUS para que tiene y demás, usted considera que puede recurrir al amparo como mecanismo legal para solicitar la suspensión de la misma, si fuera el caso de invocar la demanda. En el caso de las ciclovías realizados por la municipalidad, que lamentablemente afectan a particulares, aquellos que tienen carro y demás vehículos. No entendí la pregunta. En vías realizadas por la municipalidad, que lamentablemente afectan a particulares, aquellos que tienen carro y demás vehículos. Ah, ok. Entiendo que al momento de las vías se afecta una suerte de la libertad del tránsito de las personas como de los vehículos. Algo así va la pregunta. Ya. En principio, el tema de las temas de las restricciones de las libertades de locomoción irían por habeas corpus, correcto. Y sin perjuicio de la conversión del proceso que se puede interponer, en todo caso siempre se tiene que ver si es que la afectación de esa limitación de ese derecho pueda ser meritorio de poder ser visto en este proceso constitucional, alegándose la afectación a ese contenido esencial y que en una u otra manera siempre termina bajo la aplicación del famoso principio de proporcionalidad, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Por poner algo muy cortito, yo vivo en un condominio, de repente me cierran la puerta A del condominio. ¿Yo puedo decir que se afecta mi derecho a la libertad de tránsito? Depende por qué. Y si existe una puerta B, ¿me puedo ir por la puerta B? Por más que la puerta A puede estar trancada o puede estar sellada. O sea, siempre se va a ver esta suerte de qué grado él llega a tener el acto inconstitucional que afecte y desnaturalice por tal el derecho fundamental en sí. A ver, pero haber respondido las preguntas, continuamos. Entonces, con los tipos de amparo por privados, recordamos esta vista que tienen hacia todo el ordenamiento jurídico para los particulares. Y es ahí donde se genera el famoso efecto o la eficacia, tanto como vertical como horizontal, los famosos Drittwirkung. Y es que los derechos fundamentales también tienen que tener entre yo y el Estado, no también entre particulares como tal. Ahí es donde se hace alusión al famoso caso de Eusebio Llanos, ¿no? El 976-2001, que determina las suertes de las eficacias como tal, donde se determine también que la vulneración de un derecho fundamental o un derecho constitucional provenga
no solo del Estado, sino también del particular, ya sea de un ejercicio, por ejemplo, de la autonomía del derecho de la libre desarrollo de la personalidad, que me genera algún tipo de acto discriminador, básicamente con el tema de discotecas, ¿no? Los famosos clubes de Toby, ¿no? Donde solamente se permiten hombres, no se permite, o aquellos lugares donde dicen, no, lo siento, hermanito, está restringido tu acceso porque son solo para socios, ¿me comprendes? Cuando yo digo, se requiere persona de, no sé, caucásica, ojos azules, cabellera ondulada, para puesto de secretaria. O sea, son muchas cosas que se escapan del libre albedrío de los del contenido de un derecho fundamental. El objeto como tal será declarar nulo el acto y reponer las cosas. Uno de mis favoritos es el amparo innovativo, doctores, doctoras, y que pocas veces no es tomado en consideración. Y aquí hago el quiebre con relación a la protección de un derecho legal con un derecho fundamental. Termino y respondo la pregunta que me hayan podido hacer. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos tutelando derechos fundamentales, los consideramos como diferenciador de cualquier otro derecho legal, el hecho que estén constituidos o consagrados en la Constitución política y sean supuestamente lo más importante dentro del ordenamiento jurídico. O sea, la gracia no va tanto por ahí. Caray, es lo principal, sí. Pero el tema del amparo innovativo va con diferencia a la protección del derecho legal, es que estos derechos evidencian una doble dimensión. Llámese de las dimensiones subjetivas que vendrían a ser las prerrogativas, las facultades. Puedo desprender de aquella norma o me la señala a través de algún tipo de ley de desarrollo constitucional y que yo pueda hacer y que yo pueda pedir. Está dentro de mi ámbito de subjetividad el poder realizarlo. Alexi ha desarrollado bastante este tipo de temas y que mañana lo voy a tocar a profundidad en el seminario de Derecho Constitucional. Y el otro punto, y es ahí donde viene el quiebre, es esta dimensión objetiva. Cuando hablemos nosotros, señores, de derecho fundamental, señoritas, entendamos que existe una dimensión subjetiva, mis prerrogativas, mis atribuciones, mi facultad, yo, lo que yo pueda hacer con este derecho fundamental, lo que me permite hacer a mi derecho fundamental, lo que yo creo que me permite hacer a mí hacer el derecho fundamental. Y el otro, que es el objetivo, este como tal, que es de ineludible cumplimiento, que forma parte del contenido esencial, que a su vez forma como un canon limitativo del poder punitivo, del ejercicio del poder del Estado y de cualquier otro acto que pretenda invalidar este derecho. Y que cuando se afecta este contenido, propiamente no se derecho per se. Es lo que lo dije en el proceso de habeas corpus. Se vulnera el derecho de todos, porque este derecho como tal son los pilares básicos dentro de todo ordenamiento jurídico. Son lo medular, son aquel faro que guía la actuación de la administración pública, los privados, el ejecutivo, el legislativo, y es tan preciado que así nomás no lo puedes llegar a tocar, mucho menos conculcar, y todos tienen que a la par deberle respeto, obediencia. De ahí que podamos hacer como una suerte de símil el famoso control de constitucionalidad o el famoso control de convencionalidad cuando hablemos de derechos humanos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando se realiza algún tipo de lesión por parte de una conducta determinada a un derecho fundamental, si yo como demandante soy un neófito en el asunto en derecho constitucional porque lo puedo ser y tengo ese derecho, y no plantee bien mi demanda, y no solicite de manera correcta cómo es que se deba tutelar mi derecho, el juez tiene la obligación, pero tiene la obligación de tutelar, porque no está ámbito tan preciado que es de la dimensión objetiva, porque si esto se lesiona, si esto no es bien tutelado, finalmente llega a ser desamparado, no para mí, sino para toda la sociedad. Es por eso que en virtud de los principios de suplencia de queja, del iure nove curia, el juez tiene la facultad de poder acomodar estas pretensiones, de lograr
los mecanismos pertinentes para lograr una eficacia en la protección de dicho derecho sin que implique la vulneración del principio de congruencia procesal como lo pueda tener frente a cualquier otro tipo de derecho de ámbito legal, porque lo que hablamos, señores, es de derechos fundamentales, ¿sí? A ver. Uy. Buenas noches. En caso de los trabajadores CAS, los cuales ahora por ley 3111 tienen contrato indeterminado, el caso es que la administración pública, en muchos hasta ahora, las solicitudes de incorporación de los trabajadores que cumplen con los requisitos de dicha ley, es procedente o del cumplimiento a raíz de las negaciones de las instituciones. Aquí, cuando definitivamente cuando existe una norma que es tan precisa que ordene el cumplimiento de un mandato claro, de una resolución y de una ley como tal, porque acá no estamos hablando de en sí una omisión, sino estamos hablando de en sí de un acto que se encuentre renuente a no realizarlo, procedería el proceso de cumplimiento. Me imagino que la clase pasada, las clases subsiguientes que van a tener que estudiar. Les pongo un ejemplo claro. En principio, el tema de los CAS indeterminados para mí, sin perjuicio que sea favorable para las personas que están en CAS, bienvenido sea, de verdad. Pero, caray, el tema del efectivo ejercicio del derecho fundamental al trabajo, ¿no? Un CAS que esté limitado en bastante de los derechos que le es inminente a cualquiera que pueda estar dentro de todos los derechos, dentro de una carrera de la administración y a la paz ser indeterminado. Pero bueno, este es otro punto que no quiero tocar. Pero como ejemplo, no sé si ustedes recuerdan los ceses colectivos. ¿Recuerdan los ceses colectivos en la época de Fujimori? En donde muchas veces los ceses colectivos implicaron que las personas marchen por la petición de sus derechos, dentro de los cuales se generó el tema de la eficacia a través de leyes que disponían o declaraban que esas afectaciones habían sido cometidas de manera arbitraria. Esos ceses habían sido cometidos de manera arbitraria. Por lo tanto, la persona, una vez que haya sido reclamado o haya sido acreditado su derecho, tenía la opción de solicitar una indemnización, de solicitar una suerte de pensión adelantada o una reincorporación laboral a su trabajo como tal. Y como era por una ley, muchas veces esto no era de cumplimiento efectivo. Se procedía a la acción de cumplimiento, por ser sin ningún tipo de controversia que se pueda generar, porque ya hay un mandato claro que como tal deba ser realizado. Y la acción sería determinarme para ir al proceso de cumplimiento en este caso, mucho más expeditivo, mucho más sencillo. Los amparos innovativos, otro tipo. Facultad del juez de constitución. Bueno, esto ya lo habíamos visto. A ver. El amparo contra normas. Este es otro gran bloque. A ver, para que no nos gane el tiempo. Como nosotros sabemos, los amparos proceden contra todos aquellos actos que vulneren o que amenacen de vulnerar un derecho constitucional como tal, pero no proceden contra resoluciones judiciales ni contra normas emanadas de un procedimiento. Pero esta suerte de interpretación que le hacen a la Constitución política viabiliza que el amparo sea interpuesto contra normas legales cuando hay y exista una afectación concreta a la persona, a los intereses de la persona, a una afectación específica, concreta de los derechos constitucionales de la persona como tal. ¿Por qué el constituyente determinó la prohibición del amparo contra normas legales? Porque básicamente lo que se está es que no se quería o no se pretendía que a través del amparo se control abstracto de la norma. Porque si yo quiero hacer un control abstracto de la norma, me voy al proceso de inconstitucionalidad, me voy al proceso de acción popular. Si yo determino que al final lo que estoy haciendo no es un control, sino es realmente un control concreto porque los efectos de esa norma me perjudican a mí, entonces el amparo sea bienvenido. Ahora, para
tenemos que tener en cuenta dos supuestos. El primero, que es amparo contra todos aquellos actos que tienen como sustento una norma que sería inconstitucional, ya sea que estas resoluciones provengan del fuero administrativo, legislativo o judicial, de ahí que salga el famoso control difuso, y contra normas de manera directa que son autoaplicativas, que van a incidir de manera directa a mi esfera. Ahora, cuando son amparos basados contra normas y contra normas autoaplicativas, ¿existe una vía igualmente en dos casos? Si es que yo lo planteo como tal, obviamente que no. En uno podríamos decir, con relación al amparo basado contra normas, basados en normas, actos basados en normas que supuestamente serían inconstitucionales, porque en principio, prima facie, me podría ir a través del contencioso administrativo. Pero si yo quiero cuestionar de manera directa una norma autoaplicativa, no existe la vía contra, ni mucho menos otra que me sea igualmente satisfactoria. De lejos, el amparo sí me es permisible. Y aquí es donde la doctrina y la jurisprudencia han hablado tanto con relación a las normas heteroaplicativas y a las normas autoaplicativas. Termino de hablar de amparos contra normas para que no me gane el tiempo. Son 36 diapositivas y recién vamos en la 11. Y le puedo contestar la pregunta. Amparo de normas heterocompositivas. Fácil, cuando la aplicación, cuando los efectos de dicha norma, no se aplican de manera inmediata o no me van a afectar de manera inmediata. Requieren, por eso que dice hetero, de actos adicionales que generen finalmente o que permitan la efectividad de sus, valga la redundancia, que permitan el despliegue de sus efectos. Como por ejemplo, si se emite una ley, ¿no? Una ley de procedimiento administrativo sancionador. Uy, no, esa ley es inconstitucional, pero todavía no me han sancionado. Se requiere un reglamento, entonces es una ley, es una norma heterocompositiva. O la misma ley de servir, que en su momento, ley de servicio civil, que estaba cuestionado porque habían supuestos que tendrían realizado previamente, actos que debiesen ser realizados previamente para que la norma despliegue efectivamente sus efectos. Mientras que no existan estos actos como tal, no puede ser autoaplicativa. Contrario sensu, las normas autoaplicativas serán que ni bien salen al ordenamiento jurídico, te generan algún tipo de efecto nocivo o pernicioso, en el caso que sean inconstitucional, claro está, contra alguno de tus derechos constitucionales. Ahora, ejemplos de estos o tipos de esto son dos. En normas autoaplicativas de tipo normas acto o normas autoaplicativas de tipo amenazantes, o que son por amenaza cierta inminente. Pero recordemos que ambos, o los sinónimos de ellos, o como los requisitos como tal, implican que sean aplicadas de manera inmediata e incondicionada. Inmediata y no tiene ningún tipo de requisito. Cuando yo hablo de una norma, por ejemplo, es porque la afectación que me genera a mí es de inmediato y no requiere nada más. Por ejemplo, una ley que diga exprópiese la casa del señor César Pineda. O una ley que diga, como en la época de Fujimori, que vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? Un decreto ley que diga retírese del cargo a César Pineda como magistrado del Poder Judicial. Me afectó, me tumbó en una. Pero la gran mayoría de ellos son las normas autoaplicativas, que son por amenaza, que son el grueso, y que requieren de ciertos, no requieren de actos como tal, pero sí se va a determinar que la aplicación como tal aún no me es tocada, pero me lo va a hacer. Como por ejemplo, cuando se incrementa el IGB, cuando se incrementa el impuesto a la renta, cuando se me ponen tasas arancelarias, como por ejemplo cuando yo digo o tengo una determinada concesión minera y al final esa concesión es transformada de manera inmediata bajo otros supuestos de patrimonio intangible, por ejemplo. Todos estos supuestos van a implicar que se me genere una amenaza inmediata a mis derechos. Un ejemplo más claro vendría a ser
en el caso en que yo tenga mi negocio, y mi negocio al amparo de una licencia municipal, y que esa licencia municipal, de ahora en adelante, la municipalidad diga, ojo, ya no vamos a otorgar licencias de funcionamiento en el distrito de La Molina. Y mi negocio, lo siento, hasta donde dure tu licencia de funcionamiento, que te la di por 2 o 3 meses, creo. O sea, me va a afectar, solo es cuestión de míseros pocos meses o semanas. Y es ahí donde genera la autoaplicación. Pero, muchachos, señoritas, debemos de recordar que el Procesal Constitucional ha dispuesto como tal que, o no ha señalado per se, que el amparo proceda contra normas heteroaplicativas o autoaplicativas. Se queda mudo, cosa que el anterior código sí dijo, que va a ser contra normas autoaplicativas, pero esta vez se queda mudo. Acá tenemos que tomar en consideración, y es que realmente, según la doctrina, la jurisprudencia del TC, la afectación tiene que ser mediante una norma autoaplicativa, porque si voy a cuestionar sus efectos de manera abstracta, nos encontraríamos en un caos, ¿no? Estaría desnaturalizando el proceso de acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué se ha habilitado? Ok, acción popular, cualquiera lo puede interponer cuestionando de manera abstracta, válido, pero en la medida que no sea una norma infralegal. Pero en las acciones de inconstitucionalidad tenemos que recordar que la legitimidad es cerrada y así nomás no se puede cuestionar, ¿sí? A ver, preguntas que me han hecho aquí. Doctor, ¿cuál es el plazo para interponer amparo contra normas? Según el nuevo código, propiamente, por términos generales, son 30 días contra el acto que me ha generado afectación. Correcto. Son 60 días, perdóneme, son 60 días contra aquel acto que me ha generado algún tipo de afectación. Son 30 días contra resoluciones judiciales. Y muchas veces cuando son los actos omisivos, o en este caso, ilusión expresa, contra actos de normas autoaplicativas, el tiempo no estaría corriendo como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en ese supuesto? Porque estamos frente a actos de amenazas, y cuando son actos de amenaza cierta e inminente, no existe plazo. Pero si esa ley como tal, no, directa, esa norma autoaplicativa de tipo norma generó afectación directa, cada vez me genero como el plazo común, ¿no? Y corriente que tenemos de los 60. Me hicieron otra pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Contra qué más se puede interponer un amparo? Como lo señalé, contra el nuevo Código Procesal Constitucional no lo señala, no hace la diferencia entre heteroaplicativas o autoaplicativas. Pero entiéndase que en su día el tribunal, y se acuerdan de mí, el Tribunal Constitucional va a hacer referencia que tienen que ser por los motivos que ya les he indicado, ¿no? Aquellos que sean de aplicación inmediata y que no requieran, por sobre todo, acuérdense bastante de eso, ningún otro tipo de acto adicional para que esa norma despliegue de manera efectiva sus efectos. El otro gran tipo de amparos son los amparos contra resoluciones judiciales. Y acá hay un gran cuestionamiento. Y es que muchas veces dicen, ¿cómo es posible el amparo contra una resolución judicial, que ya la cosa juzgada, y dónde está la seguridad social, dónde está, perdón, la seguridad jurídica? Caray, es válido ese punto desde un aspecto meramente formalista. Y no debemos de dejar de desconocer que esta visa expansiva de los derechos fundamentales hace que no se pueda permitir situaciones de injusticia o de inconstitucionalidad que le echan derechos fundamentales. ¿Correcto? También aquellas no implicarán que sean conocidas como algo, que sean generadas como algo exento, o como las famosas islas exentas de control constitucionalidad. Para ello, tenemos que requerir, o se requiere obviamente, ya que estamos hablando de los 30 días,
de actos de resoluciones que hayan sido firmes, entiéndase por firmeza que contra ellos ya no puede caber ningún tipo de recursos, una firmeza formal, pero también una firmeza material, ¿eh? Que está señalado en el Tribunal Constitucional. Y esto es que la afectación que haya habido dentro del proceso ordinario sobre un derecho fundamental mío, la haya tenido que manifestar. Porque si la dejo callado, entiendo yo que la he dejado consentir. A menos claro que la resolución que afecta el derecho constitucional, los derechos fundamentales, haya sido de mayoría de los casos, o en la totalidad, sea la Corte Suprema, ¿no? Y aquí se genera un tema importante con relación a cómo es que venía siendo aplicado el amparo contra resoluciones judiciales. En principio, por la vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva, por la vulneración del debido proceso. Y hacen esta supuesta doble distinción, ¿no? En donde la tutela jurisdiccional efectiva es que la resolución que haya sido emitida sea realmente cumplida como tal, o también el derecho que yo pueda acceder al órgano jurisdiccional, y por debido proceso el tema de la suerte de aquellos mecanismos procesales dentro de esta suerte de procedimiento, de este proceso, ¿no? El tema del caso Apolonia Colca, el gran caso de Apolonia Colca, cambió este chip de todas las personas. Y es cuando dijo, caray, no solamente se vulneran garantías procesales, ojo, ¿eh? Sino también cualquier otro derecho fundamental de índole sustantivo. En pocas palabras, cualquier derecho fundamental, cualquier tipo de garantía constitucional. ¿Sí? Si no se llega a escuchar bien, me escriben, por favor, ¿sí? Sale como que la conexión está mala y quizás estoy hablando. Los tipos de amparo, en este caso, de los amparos contra las resoluciones judiciales, se busca que una resolución aspire a una justicia en paz social. Pero esta resolución que aspira a una búsqueda de justicia en paz social tiene que hacer bajo los cánones del respeto, que lo enmarco yo, del derecho al debido proceso, ¿sí? Este es el debido proceso que fue estudiado ya por Gossaini, por Vidal Campos, por Ernesto Sagüez, por muchos otros, por el profesor Reinaldo Bustamante, cuando instauró un poco más el estudio del debido proceso sustantivo dentro de nuestro ordenamiento. Muchas gracias, María, muchas gracias, Rocío. Entiendan, pongan mucha atención a esto, doctorcitas, doctores. Porque, caray, todo el mundo dice, se me emitió una resolución judicial, me vulnera el debido proceso. Sale en la televisión, sale el vecino, sí, tengo una sentencia condenatoria que me ha vulnerado el debido proceso. No, porque al final se ha acreditado que yo le debo a esta persona una determinada cantidad de dinero, pero esa resolución vulnera el debido proceso por los clavos de Cristo. ¿Qué se entiende por debido proceso? Yo no puedo llegar a colocar una demanda de amparo contra una resolución judicial alegremente indicando que se ha vulnerado mi debido proceso, porque tengo que especificar qué derecho dentro de este derecho continente ha sido conculcado como tal. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Una acción de amparo puede provocar la suspensión de un proceso administrativo y el principio de auto, pero por supuesto, claro que sí. Esa es la facultad grandiosa que tiene la acción de constitucionalidad, que tienen los mecanismos de protección de los. Por eso es que se pueden ir... se tendría que ver el caso en particular del por qué solicitar la suspensión. Como por ejemplo, yo voy a tomar un caso en particular, ¿ya? Un caso que yo he visto de una entidad bancaria, que obviamente no voy a decir el nombre, que hemos estado defendiendo, y por el cual, de manera muy segunda para que me pueda llegar, para que pueda Manuel llegar a comprender un poco más el tema que le estoy indicando, sin perjuicio de seguir con la clase. Por ejemplo, resolver una determinada de multas y de puntos pecuniarios por los cuales esta entidad bancaria le tendría que pagar a la SUNAT. Pero la SUNAT no lo hacía, y se demoraba, 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 y no lo hacía, y no lo hacía. Si yo espero a que se demore más, sale la resolución, lo lógico sería que yo
apele y me vaya al contencioso administrativo. Y en el contencioso administrativo ya puede ser que yo pida una medida cautelar, ¿no? De suspensión de los efectos de ese procedimiento administrativo, ¿no? Pero en vista a este largo proceso, y es ahí donde se genera la gracia del hecho de que se me encuentre exento el agotamiento de la vía administrativa, y los supuestos que ya hemos estudiado y que no lo voy a repetir en la clase pasada con relación a la procedencia de amparo contra aquellos actos, digamos, que puedan afectar los derechos constitucionales y que no han agotado aún la vía administrativa, cuando se evidencie de manera efectiva que se genere un daño que pueda ser irreparable, que ya es grosero, que se ha efectivizado en instancia a pesar que no ha terminado el procedimiento, o que el hecho que se siga alargando más me va a generar algún tipo de perjuicio. Doctor, ejemplos sobre firmeza material de que se esté cuestionando un proceso de divorcio, ¿ya? Y que no se me haya permitido a mí interponer una apelación contra una excepción, ¿ya? Con algún tipo de excepción de incompetencia. Planteo mi excepción de incompetencia y no la apelo. Caray, yo no voy a pretender que en el proceso de amparo se me tutele mi derecho a la vulneración, digamos, al juez natural, por algo que en su momento no cuestioné debidamente. Es más, lo dejé consentir. O que, por ejemplo, a lo largo del proceso, yo haya solicito, señor juez, que por favor, a la vista, me permita ejercer, o en todo caso, informe oral ante el juzgado, se me permita informar oralmente para poder defender a mi patrocinado, porque a viva voz es mucho mejor, como usted pueda llegar a conocer los argumentos que estoy esgrimiendo. ¿Y esto qué significa? Que el juez le haya dicho que no, lo siento, no te lo voy a dar, y yo me quedé callado. Voy a la sala, en sala presento mis escritos, me voy a la Corte Suprema, vía casación, termino. Sería absurdo que yo ante el juez constitucional, no creo que debiese proceder, que se vulneró mi derecho fundamental a la legítima defensa porque en el juzgado de primera instancia no se me otorgó mi derecho de poder informar oralmente. Pero, ¿qué hiciste tú? ¿Apelaste? ¿Cuestionaste? ¿Refutaste los argumentos? No, me quedé callado. Caray, entonces, esa afectación material lo has dejado consentir como tal. No ha habido una parte tuya. María del Carmen, se tiene que indicar el derecho vulnerado para decir que existe una violación al debido proceso, pero los periodistas muchas veces comentan sin tener conocimiento de todo, como el objetivo de presionar a jueces, y muchas veces los jueces actúan por presión mediática. Muchas gracias, María Rocío. Sí, a esto es lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llamó como los famosos juicios paralelos, en una de las sentencias contra el Reino Unido, y en donde los juicios paralelos implicaría que esa presión mediática haga que el juzgador se determine por decantar por una causa en particular, digámoslo en ardor criollo, porque las papas queman o porque las queman las posaderas, de emitir una resolución que pueda hacer que para la sociedad, entre comillas, no esté. Y es ahí donde sale el tema de cómo es que yo pueda generar una suerte de convicción para poder desarrollar un caso en particular, ¿no? El famoso maestro Michele Tarufo, cuando señalaba que los primeros pasos para poder saber cómo tú tienes que resolver es a través de tu proceso de descubrimiento, para finalmente darle a través de tu proceso de justificación. Y en tu proceso de descubrimiento, pues, influirán quizás muchas otras cosas que no están dentro del expediente como tal, sino que son influencias externas, que obviamente no lo vas a plasmar en el expediente, pero hacen que la verdadera razón por la que fallas de una u otra manera no esté en el expediente, sino está fuera, o está en algo que no quieres decir. Y efectivamente, muchas veces se dice debido proceso, pero no se dice como tal. ¿Y qué entendemos nosotros por debido proceso? Y ahora sí me encamino como tal para que puedan llegar a comprender mejor. Que el debido proceso legal va a estar dividido en dos, ¿sí? En dos. El debido proceso adjetivo, el debido proceso sustantivo. El debido proceso adjetivo como tal que implicaría, o el debido proceso procesal, que cualquier limitación en
las libertades que pueda tener una persona pueda acarrear la vulneración de este derecho continente. ¿Y cómo se genera la afectación de las libertades de las personas dentro de este derecho continente? A través de dos tipos de manifestación. Cuando se vulnere el derecho al proceso, digámosle, la manifestación del derecho de acción, el de peticionar, el de poder presentarme ante un juzgado y solicitar tutela jurisdiccional efectiva, y no que de una patada en la resolución número 1 no me permita ni siquiera ingresar al proceso de manera irracional e irrazonable. Y en segundo lugar, cuando se afecte alguna de esas garantías procesales que enmarcan el famoso acápite de el derecho en el proceso. Las garantías procesales como la motivación, el juez natural, la pluralidad de instancia, la legítima defensa, hacen una configuración los dos que se encuentran encaminados dentro del debido proceso adjetivo. Por ejemplo, se vulneró el derecho de la pluralidad de instancia dentro del debido proceso. Y acá viene lo otro importante. Caray, que el tiempo me es tirano. El debido proceso sustantivo, que también forma parte del debido proceso sustantivo. Entiéndanme esto bien, doctores, doctoras. Implica que dentro del proceso que yo estoy cuestionando se haya respetado también los derechos constitucionales y los derechos fundamentales de la persona. Por eso que en el caso de Polonia Kolka se había vulnerado su derecho a la propiedad. No es propiamente alguna afectación a una garantía procesal, sino a un derecho líquido, que si en el proceso es vulnerado, por ejemplo, en el proceso de divorcio que yo pueda tener, se vulnere mi derecho a la libertad religiosa por una imposición indebida, o el derecho a un derecho a la propiedad, es factible de poder ser tomado en consideración porque es un derecho fundamental de índole sustantivo. Pero a la par, o también derecho constitucional, ojo, y a la par, y esto es muy importante, que muchas veces no es tomado mucho en consideración o que no es muy bien estudiado. Doctores, que la resolución razonable. ¿Y qué es razonable, doctor? Razonable, la razonabilidad, desde las posiciones de Alexi, o que me encanta mucho también de McCormick, pero básicamente de Aulis Arnio, que esa resolución, esa decisión, ese decisum del fallo, genere una aceptabilidad en esa comunidad jurídica, en esa sociedad que está regido por valores compartidos, que no le sea contraria. Implica, como diría McCormick, que esa resolución sea emitido por un juez racional, que más allá de este famoso silogismo jurídico, que más allá de esta racionalidad que deba tener la sentencia, enunciado, subsunción, conclusión, que el resultado como tal sea emitido por un juez que sea humanizado, que tenga un buen juicio, que aspire a una resolución justa, que sea humanitario. Un ejemplo clásico para que me puedan entender, ¿ya? Clásico así, con relación a este punto, para pasar al otro tema. Por ejemplo, cuando hay un proceso por desalojo por precario, ¿correcto? Básicamente, pongámosle en Europa, ¿ya? Que he vivido por ahí unos par de años, donde los grados centígrados pueden bajar muchísimo. Y realmente estar en la calle sin una buena protección te quema de frío, ¿ya? Imaginemos que allá sea enero, primeros días de enero, porque hace mucho frío, en una zona del norte, digamos en Galicia, la zona más norte de España, donde hace mucho frío, y dispongo un proceso de desalojo por precario a una mamá soltera con sus 2 hijos. Váyase de inmediato a la calle. Caray, ha habido un buen proceso de subsunción. Ha habido respeto a las garantías, la persona se le permitió ejercer su defensa, se le permitió apelar, muchas cosas, se le permitió acceder al proceso, pero la decisión como tal, la decisión hay que tener mucho cuidado, porque más allá que los efectos impliquen una afectación mental de esa persona, caray, dentro de los valores que pueden estar enmarcados dentro de una sociedad, yo no soy tan despiadado como para botar a la calle a una madre soltera con hijos menores de edad que, a la par de no tener nada,
no tener un techo donde vivir, las condiciones climáticas de ese momento les puede afectar. Y yo estoy seguro que cualquier persona dentro de esa misma sociedad le va a dar pena y lástima, a menos que obviamente tengas un corazón de hierro y no te interese nada sobre el particular. Pero cosa que creo que no es así. Y no será bien visto esta sociedad, porque son valores que dentro de todo, de esta pequeña solidaridad, deben de ser tomados en consideración. ¿Podría imponerse pago de costos y costas en un proceso de amparo? Sí. Doctor, buenas noches. En el caso de una asociación con personería jurídica organizado en la área de SBN que dio la Municipalidad de Lima para administrarlo y esta demandó desalojo en la cual la Corte Suprema declaró infundada, pero la municipalidad apeló y ahora nuevamente está en proceso con dicha asociación, lo cual ya no es precaria con bienes como colegios, locales comerciales. Aquí estarían vulnerando derechos de los posesionarios. Lastimosamente, querido amiga, perdóname, a Melita, el derecho de posesión dentro de el derecho fundamental a la propiedad no está considerado dentro del proceso de amparo constitucional. A ver, continuemos, porque quiero decirles todo lo que hay en la diapositiva y no quiero que el tiempo me sea más tirano tan cortito que tengo, caray. Tipos de amparo. Aunque no he terminado. Contra las resoluciones judiciales, entonces, más allá de determinar la afectación, voy a correr un poco, de amparo contra una resolución judicial, ojo, de manera ya más sencilla, tengo que hacer observancia a la famosa fórmula de Heck, que es del Tribunal Federal Alemán, que implica que tú no vas a hacer una revaloración de los medios probatorios, tú no vas a decir si es que esta persona ha sido mal o bien condenada, si es que ha sido realmente bien tipificada o no, si es que la subsunción de hechos como tal debió ser catalogada de cual o cual manera. Eso no es así. Porque el juez constitucional da por hecho que todo lo que está en el expediente ha sido bien realizado, a menos, claro, que haya habido una afectación al derecho constitucional o al derecho fundamental de la persona. Llámese, por ejemplo, en una interpretación completamente absurda que se tenga de un dispositivo legal o que se haga alusión a la vulneración al derecho a la debida motivación porque simplemente no ha habido una correcta subsunción normativa, que también forma parte. Y dentro de los cánones de procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, se implicaría también esta suerte de los criterios o exámenes de razonabilidad, de coherencia, de suficiencia. Es decir, tu juez, hasta, muy en resumen, ¿ya? ¿Hasta dónde tengo que ir para que no implique una suerte de revaloración de todo el proceso? Porque esa no es la gracia, sino establecerte tus límites hasta dónde tienes que tocar. Como el cirujano, no vas a abrir a todo tu paciente, te vas a ir al punto medular donde puede estar la afectación y el mal para que lo puedas curar. Aquí hay más que lo voy a pasar para ya no ahondar mucho en ello. El tema del amparo. Luego hay otra subsunción, que esta es la última. Sí, esta es la última. El amparo contra amparo, muchachos. Esta vendría a ser una suerte de excepción con excepción. Esta es una de mis preferidas, definitivamente. Porque en el estudio jurídico en el cual trabajaba, luego que la gente interponía sus demandas de amparo y perdían, y como lastimosamente a nadie le gusta perder, en última instancia siempre venían al estudio, a mi despacho, al despacho y decir, caray, ¿qué se puede hacer? Y dentro de una de las facultades, dependiendo obviamente del caso en particular, se vería si es que se podía interponer amparo contra amparo, que obviamente no es óbice para que pueda ser un amparo contra una habeas data, una acción de habeas corpus, etc. O sea, es una viabilidad, es una, digamos, una especialidad que se va, o es una suerte de bifurcación de amparo contra una resolución judicial emitida dentro de un proceso constitucional, ¿sí? Y esto, a pesar que es un absurdo, sí es permisible, muchachos. Quiero que me lleguen a escuchar mejor, entender mejor. Dentro de un Estado democrático, social y constitucional de derecho, no es constitucional no es constitucional afirmar o sostener la imposibilidad de interponer una demanda de amparo contra lo resuelto en otro proceso judicial, ya sea administrativo, civil, penal o incluso constitucional. Ojo con esto, o incluso constitucional. Si se afirmase ello, es decir, que no se puede interponer, estaría dando pie a dos columnas o dos
cláusulas afirmativas. La primera es que esos procesos, llámese los constitucionales, siempre van a ser resueltos con apego estricto a las normas constitucionales. O, en segundo supuesto, esta otra supuesta afirmación, que es que los cánones constitucionales no les serán vinculantes para este tipo de procesos. En pocas palabras, la Constitución no le es vinculante. En cuanto a la primera afirmación, es un absurdo porque somos seres humanos, somos pasibles de equivocarnos, no somos ineludibles. Y lo segundo es un manifiesto desconocimiento al principio de fuerza vinculante que tiene la Constitución política contra todos y para todos. Dentro de las reglas básicas que se ha dispuesto del amparo contra amparo, ha corrido un inicial, caray, porque eso fue creación propiamente del proceso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Primero han estado con el expediente 200-2002, acción de amparo, mi preferido, que era el 4853-2004, las reglas que están ahí, y que las quiero resumir en estas, que de manera precisa lo interponen en el expediente 1484-2015, acción de amparo. Y en principio, que exista una suerte de vulneración manifiesta, correcto, que la alegación al derecho, que en este caso de manera es súper excepcional, sea evidente, sea manifiesto como tal. Requisito, por ejemplo, en materia laboral, cuando se interpone un amparo contra otro amparo en donde se haya permitido la reposición laboral, lo que tiene que hacer yo, como demandante de este segundo amparo, proceder a la reincorporación de esta persona. Y si, ojo, previo a la interposición de la demanda de amparo, y si al final yo he interpuesto una demanda de amparo temeraria, a mí me castigan y me sancionan. Un segundo supuesto, tiene que ser por una sola vez, una única vez. No pueden haber amparos contra amparos, como una suerte de cadena infinita. No es así, así no juega el proceso de amparo contra amparo. A menos que las partes no sean iguales. Si, por ejemplo, yo con mi esposa interponemos una demanda de amparo porque estamos divorciados por un tema X y después mi esposa gana, yo me puedo ir al segundo amparo solicitando que se aclare sin efecto esa resolución. Pero yo ya no me puedo ir a un tercer amparo si es que somos las mismas partes. Pero si, por ejemplo, viene mi cuñado o mi suegra y se mete al proceso, sí podrá, porque no son las mismas partes. Tercero, procede ante sentencias estimatorias. Recordemos bastante que si yo, por ejemplo, interpongo una demanda de amparo contra una resolución judicial en la que ha habido una resolución estimatoria, pongámoslo de nuevo mejor. Ustedes saben que los procesos constitucionales finiquitan en el gran caso de los supuestos, salvo en los procesos estos de habeas corpus que ya hemos visto en la clase pasada y que no voy a volver a repetir, cuando se obtiene una sentencia estimatoria que tutele mi derecho como yo demandante en segunda instancia. Si en segunda instancia se tutela mi derecho fundamental, se acabó, no tengo por qué irme al Tribunal Constitucional, se acabó. No puedo, ¿para qué? Si ya gané. Y el demandado no puede ir, porque es el demandado, se queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el demandado? Si es que ve algún tipo de afectación a sus derechos fundamentales, es poder interponer una demanda, porque es la parte perdedora, interponer una demanda de amparo contra esta resolución estimatoria. O sea, en sí las demandas de amparo proceden contra las resoluciones estimatorias. Los demandantes que hayan perdido proceden contra las demandas estimatorias. Pero también contra las desestimatorias, de manera muy sencilla, cuando en las desestimatorias de esta segunda instancia y ya no se haya ido al Tribunal Constitucional, afecta el derecho de un tercero que no haya tenido nada que ver en el proceso. O incluso en la medida que el demandante, yo, que haya tenido una resolución desestimatoria y no me haya ido al Tribunal Constitucional, demuestre que se me ha imposibilitado físicamente el poder recurrir ante el TC. Como se sabe, también procede contra derechos formales, materiales. Quinto, procede
a favor de la aplicación de la doctrina vinculante del TC, de la doctrina vinculante. ¿Qué viene a ser aquella doctrina vinculante? Aquella interpretación constante, reiterativa, que hace el magistrado, que hacen los tribunos, y en el caso que los jueces lo hayan desatendido por completo y ni siquiera hayan dado algún tipo de razón para poder ser desatendida. A favor de terceros, cuando estos terceros, como yo lo mencioné en el caso de mi suegra, en el caso de mi cuñada, que se hayan visto afectados por este tipo de resolución estimatoria y que no han participado en el proceso. ¿Correcto? También se ha agregado, porque antes era a favor del RAC, pero en el caso del RAC fue dejado sin efecto, en el caso Provías Nacional, a favor de la defensa de los precedentes vinculantes, estas reglas normativas que ya hemos hablado, no proceden contra resoluciones del Tribunal Constitucional porque son órganos de cierre, no va a haber un círculo vicioso, sino solamente contra las decisiones del Poder Judicial, y solo procede incluso cuando el proceso se torna inconstitucionalidad en su etapa de ejecución de sentencia, en sus fases o en sus diversas fases que pueda tener, ¿no? Llámese postulatoria, ejecución, cautelar, en donde propiamente no viene de la etapa de la sentencia, se procede también, que vendría a ser en la sentencia 1484-2015, ya que vendría a ser en esta sentencia. Ahora sí, me he saltado una diapositiva, que es esta, un poquito, básicamente con relación a la explicación del tema de choque de trenes. Y hay que tener mucho cuidado porque este es un tema muy delicado. Y es porque, y definitivamente con las amparos, con las resoluciones judiciales se va a evidenciar, ¿por qué, doctores, doctoras? Porque en buena cuenta, o en términos prácticos, cuando la demanda de amparo sea remitida contra una resolución judicial al Tribunal Constitucional, siendo la segunda instancia, la Corte Suprema, va a generar chispas. Porque si el Tribunal Constitucional revoca lo que ha hecho la Corte Suprema, va a revivir la suerte del famoso choque de trenes. Acá se tiene que tener hay que ser muy cauteloso a efectos que, con la finalidad de no vulnerar esta fórmula de Heck, implique mimetizar las funciones que tiene el juzgador ordinario con las que tiene el juzgador constitucional, ¿correcto? A ver, antes de proceder a algunas jurisprudencias. Doctor, se tiene que agotar la vía satisfactoria. Entiendo yo, Javier, que me has dicho, se tiene que agotar la vía previa. Y la regla general, como ya lo expliqué, sí, es agotar la vía previa. A menos, claro, que haya supuestos, como ya los expliqué, en las cuales no sea necesario, como por ejemplo que la resolución que yo estoy impugnando o el acto que yo estoy impugnando haya desplegado sus efectos de manera inmediata y sin ni siquiera que se haya terminado el proceso. O que si yo espero a que el proceso termine, caray, me va a generar un daño irreparable, entre otros, ¿no? Cris, doctor, ¿y el amparo también procedería contra un fiscal que consigna los datos completos de un menor en sus disposiciones? Habría que ver este tipo de hechos en particular. Y, en principio, todo amparo procede contra todo tipo de actos, sean de particulares o privados, ténganlo siempre presente de ello, que vulneran o afecten derechos constitucionales, correcto. No interesa de quiénes sean como tal, pero a la par, los requisitos, como no me voy a volver a cansar en repetirlo, tienen que evidenciar la forma en que está impidiendo o está desnaturalizando tu contenido esencial y a la par que no exista una vía igualmente satisfactoria. Entonces se tendría que ver si es que existe como tal algún tipo de vía satisfactoria dentro de este mismo procedimiento que el fiscal, no sé, llámese en la vía del procedimiento contencioso administrativo o en la vía de penal, podría haber para que yo pueda cuestionar ese tipo de actos. Sí, porque primero tengo que agotarlos como tal, porque si es que se pone un amparo contra una resolución, porque esto también sería una resolución de los actos fiscales, tienen que ser firmes. Los tipos resoluciones, sentencias. Son muchas las sentencias de los amparos que merecen ser habladas. Y he dividido unas cuantas que me parecen que son pertinentes para que puedan ustedes conocer al momento que vayan a litigar, ¿sí?
La primera de ellas que me gusta es con relación a la actuación inmediata de sentencia estimatoria. Doctor, pero eso ya se encuentra regulado en el Código Procesal Constitucional. Es más, sí, claro, se encuentra regulado en el Código Procesal Constitucional en el antiguo, de manera muy escueta, y ahora en el nuevo, de manera no tan escueta. Pero al fin y al cabo, las precisiones de maneras más ricas que en el que yo podría solicitar para que se me pueda tutelar de efectivamente mi derecho, se encuentran en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el caso Flavio John Lojas, y que es una inmediata de sentencia estimatoria. Imaginémonos que nosotros tenemos una demanda de amparo, ¿ya? Y obtengo mi demanda de amparo en primera instancia. Fundada la demanda. Se me apareció la Virgen, caray. Implica que esa sentencia se va a efectivizar como tal. Más allá que la apelen, más allá que la cuestionen, más allá que se vaya a donde sea, se va a efectivizar. Entonces, va a ser incluso mejor que una medida cautelar. Pero, obviamente, tiene que cumplir determinados requisitos. Determinados requisitos. Se tiene que ver la discrecionalidad del juez, si es que puede llegar o no a afectar los derechos de la parte contraria, la proporcionalidad, ver también si es que genera una irreversibilidad, porque al final te concedo la actuación de sentencia y al final no la puedo revertir porque recordemos que el proceso constitucional no ha terminado aún. Tenemos que ver algunos otros requisitos que a la par entenderíamos como que me permiten dar estas reglas procesales, que sean los sujetos, los mismos sujetos que estén de este mismo proceso, los alcances que yo le voy a dar, si es que van a ser total o parcial a las pretensiones que yo estoy indicando, y ver si es que este tipo de sentencias al final, perdón, sean factibles de poder ser apeladas o no. Si es que son apeladas, igual doctores, la sentencia va a tomar efecto. O sea, no es que el hecho que la sentencia que haya sido apelada vaya a ser óbice para que mi sentencia estimatoria de primera instancia no genere efectos vinculantes. Sí las va a generar, o sea, no hay ningún problema, más allá que haya podido ser apelado, ¿ya? Pero tenemos que tomar en consideración que la resolución que determine si es que se determina la actuación o no de tu petición sobre tu sentencia estimatoria de primera instancia es inimpugnable. Y aquí, obviamente, también tengo que determinar si es que me voy por una medida cautelar o una actuación inmediata de sentencia estimatoria. Mi consejo, si tienen un amparo en primera instancia, cerrado los ojos, olvídense de su... váyanse a una actuación inmediata de sentencia estimatoria, según este caso de John Flavio Rojas. Pero la jurisprudencia ha variado. Y la última, que es la 44404 del 2018, desde hace poco del año pasado, implicaba que incluso a pesar que la sentencia de segunda instancia pueda ser revocada, y hasta no irse al TC, tu sentencia estimatoria de primera instancia tenía vida, pero ahora no. Ahora dice que si es que se revoca la sentencia de segunda instancia, chau chau con tu sentencia estimatoria de primera instancia. Una segunda sentencia que me es importante, que es muy curiosa, es con relación a la sentencia de represión de actos homogéneos. Doctor, pero eso también está en está también en el Código Procesal Constitucional, efectivamente, en el antiguo en el artículo 60 y en el nuevo en el artículo 16. Idénticos, pero de manera más enriquecedora, ¿cómo es que yo lo puedo colocar en bandeja para que se me sea tutelada de manera mucho más fácil? 4878-2008 de caso Viuda de Mariátegui e hijos, donde de manera muy fácil me indican cuáles son los presupuestos, ¿no? Los presupuestos, en primero, para conocer. En principio, entendamos que es una represión de actos homogéneos. Muy sencillo, ¿no? Tengo mi sentencia con calidad de cosa juzgada, ya sea del Tribunal Constitucional o ya sea de la Corte Superior. Fundado, César, tu derecho, tu acción de amparo por vulneración al debido proceso o vulneración a tu derecho a la propiedad. O, mejor aún, tu vulneración al derecho al trabajo porque has sido despedido arbitrariamente. Que se te repongan a tu trabajo. Bien, se me reponen a mi trabajo. Estoy trabajando nuevamente en el estudio y de repente mi empleador agarra y me dice, ah, ya te voy a reponer. Te repongo. Estoy trabajando una semana y después un día me miró mal y me dijo, ¿sabes qué? Te me largas. Y me bota del trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Iniciar otro proceso constitucional? No. De manera más fácil, iniciar un proceso, en todo caso, la petición de supresión de actos homogéneos. Y esta supresión lo haré valer ante el juez de ejecución.
algo muy sencillo y se me requiere de presupuestos, determinados presupuestos para que se pueda ser concedida. En principio, para que se pueda conocer, es que exista una sentencia estimatoria, obviamente, con calidad de cosa juzgada. En segundo lugar, y es importante, que la sentencia se haya cumplido. Si no se ha cumplido la sentencia, entonces nunca ha habido afectación, porque simplemente no la ha llegado a cumplir. Más bien había habido una suerte de actuación. Un criterio identificador del acto homogéneo, propiamente para que se declare fundada tu demanda, es con relación a los elementos subjetivos y objetivos, ¿no? Los subjetivos, que de manera más fácil es que sea la misma persona a la que está siendo que sea afectado, que haya formado parte del proceso, y que el mismo acto sea que la fuente del acto lesivo sea realizado por la misma persona. No vale pues que si en su momento me despidió el gerente, ahora me despida el vecino en otro proceso o en otro trabajo que yo tengo, ¿no? No es así. Si, por ejemplo, estoy en una empresa y me despide el gerente y más tarde me despide el dueño de la empresa, sí vendría a ser la misma persona, porque es la misma persona jurídica. En los elementos objetivos, y acá viene muy, muy importante. ¿Han visto la foto que he colocado con relación a estos muchachos? Cualquiera diría que son gemelos o mellizos, ¿no? No son igualitos, no son, ¿no? Pues bien, eso es lo que no te pide la acción de amparo con relación a la supresión de actos homogéneos. No te pide que sean iguales. Te dicen que sean sustancialmente homogéneos. Sustancialmente homogéneos. Que hay una ligazón, pero que sea a su vez manifiesta. Pero sería muy descabellado si es que te pide que sea idéntico, la manera, la forma, porque puede ser que me hayan despedido a mí por haber pertenecido a un sindicato y ahora me están despidiendo porque simplemente me miraron feo. Caray, no es idéntico, pero se entiende que el acto arbitrario es el mismo. O sea, eso de querer separarme de mi empresa. Estos son los aspectos procesales que son sumamente sencillos, ¿no? Caray, perdónenme que he iniciado, no sé por qué he iniciado Word. Aspectos procesales que en la misma sentencia lo pueden ver, ¿no? Los jueces competentes que son ante la primera instancia, los contenidos de las resoluciones, las precisiones, los efectos. Otra sentencia importante, y ya estoy acabando, me disculparás un poquito, Reader, que voy a agarrar unos minutos, básicamente por el error de cómputo que he tenido, pero de manera rápida, que ya son 2 o 3 sentencias más que voy a hablar, que no quiero dejar de pasar. El caso del agua potable, ¿recuerdan? El caso Ronald Núñez Vela, que al final implicó que el mismo Código Procesal Constitucional implique la necesidad de incorporarla dentro de su abanico de protección de los derechos fundamentales. ¿Y por qué le hago alusión a esta? Porque es importante porque, y ya esperemos que en alguna otra ocasión nos podamos llegar a ver, así nomás el Tribunal Constitucional o un juez constitucional va a declarar fundada una demanda en la medida que observe que existe una inacción con relación a una obligación de hacer derivado de un acto de prestacional a favor de la comunidad, porque le estás tocando el bolsillo al Estado. Y es ahí donde se pone bien los pantalones el TC y dice, caray, se está afectando el derecho al agua potable porque es importantísimo, porque sin ellos no viven las personas. Y también el tema del saneamiento, los servicios de saneamiento como tal, o sea, sumamente interesante la sentencia y meritoria de poder ser observada. Acá termino y respondo todas las preguntas de manera rapidita. Los amparos contra laudos arbitrales. El famoso amparo del caso María Julia. El caso María Julia sería aquella resolución en la cual ya no es que se interponga de manera indiscriminada las demandas de amparo contra los laudos arbitrales, sino le pone un coto vedado, le pone un coto, le pone un cierre, le dice, tú no te vas a poder ir al amparo. En principio, porque tienes una vía igualmente satisfactoria que es el recurso de anulación ante el Poder Judicial y por el cual puedes cuestionar los aspectos de validez del convenio arbitral y o incluso algunos derechos constitucionales y procesales, porque así lo dice el caso María Julia. Y en todo caso puedes ir al proceso constitucional de amparo de manera directa
cuando se vulnere un precedente, cuando el laudo arbitral vulnera un precedente vinculante, se aplica en control difuso, aunque se ha dejado sin efecto, por el presente consorcio Requena, que yo sepa lo patrocinamos, y cuando se entienda que la demanda de amparo sea dirigida por un tercero en el cual los laudos arbitrales le haya afectado su resolución, le haya afectado algún tipo de derecho constitucional de este. Esto es complementado por el caso Octavio Olivio, ¿no? En el que se implica que también es posible sostener que el proceso de amparo pueda cuestionar resoluciones arbitrales distintas al mismo laudo arbitral. Esta otra sentencia, Octavio Olivio, que señalé, María Julia Octavio Olivio, o sea, también es permisible, pero siempre y cuando se observen estos requisitos de María Julia, ¿no? Y finalmente, con relación al derecho a la pensión del famoso caso Anicama, dos sentencias más y ahí prometo terminar, para no dejarlo en el tintero. El derecho a la pensión, en donde se determinó, en el caso Anicama, cuál vendría a ser el contenido esencial, el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, de manera muy básica, que no me quiten mi pensión de manera arbitraria, que se me otorgue el mínimo vital y que se me permita acceder a esa pensión en la medida que yo haya cumplido los requisitos y que no se vulnere mi derecho a la igualdad o se me haga un acto discriminatorio, a pesar que existen otras personas que están bajo mi mismo supuesto y actuaron de manera igual y se le otorgó a ellos la pensión. Un último punto que es mucho más álgido es con relación a los procesos de amparo contra despidos arbitrarios, ¿no? Afectaciones del derecho fundamental al trabajo. Podemos ver los casos Llanos Huasco, los casos Fretatrel del Sindicato Único de Trabajadores, donde se hacía alusión a la efectiva protección del derecho fundamental al trabajo, inclusive contra despidos arbitrarios, en el cual se decía, ok, no basta que yo te dé un poquito de dinero y te quedes sin trabajo, no, desde el año 2001, estamos hablando de la sede privada, sino también frente a aquellos actos en donde supuestamente se esté cuestionando despidos incausados, nulos y fraudulentos, ¿no? Que se me inventen pruebas, que no hay ningún motivo para poder cuestionarme, o simplemente que sean nulos porque vulnera un derecho legal o en todo caso un mandato expreso o un derecho constitucional, que fueron replicados finalmente en otros tipos de procesos, como también en el referente a Elgo Ríos, cuando se hace una suerte de paralé a indicarse que, ojo, si es que existe una vía igualmente satisfactoria, vete al proceso ordinario. Y en este caso le establece, entre comillas, al proceso laboral ordinario como la vía igualmente satisfactoria, como tal. Pero nosotros ya hemos aprendido en Elgo Ríos que se tienen que observar los requisitos objetivos y subjetivos, ¿no? De la clase pasada. A ver qué tan imperioso es necesario o qué tan imperioso es que me vaya el proceso de amparo y qué tan grave es la afectación y qué tan preocupante puede ser la demora frente a otro proceso. O sea, no es a rajatabla decir, existe el proceso laboral ordinario abreviado, vete a laboral. No es tanto así. Y aquí es finalmente, y este es lo último, con relación al famoso precedente Huatuco-Huatuco, ¿no? Que implicaba que no se pueda solicitar la reincorporación laboral de aquellos trabajadores que han estado en la administración pública bajo el ámbito de un contrato modal o de locación de servicio, de un contrato laboral, y que a su vez soliciten la reincorporación en esta sede de la carrera administrativa pública de manera indeterminada. ¿Qué es lo que dice el tribunal? En cierta medida, digamos, en ese aspecto de razón, porque, ojo, yo no le puedo dar una plaza indeterminada a esta persona que ha venido por locación, que ha venido por una 728 de manera muy corta. No lo puedo hacer porque me vulnero el presupuesto como tal, vulnero el sentido de la carrera administrativa. Solamente sería procedente para aquellas personas que han asistido y que han participado y que han obtenido un concurso público de méritos de un plazo indeterminado. Así esta persona dice a la administración pública, a la carrera administrativa pública a un plazo indeterminado, lo que prohibió las reincorporaciones y simplemente
recondujo a la vía ordinaria por un proceso de reparación en caso haya sido afectado algún derecho de estas personas. Pero luego de tanto revuelo, porque ha habido jurisprudencia, incluso un precedente de la Corte Suprema, del Tribunal Social Transitorio, precisando los efectos del guatuco y estableciendo excepciones en las cuales no debía de generarse la inaplicabilidad, el mismo TC da un paso, digamos, un paso costado y dice, caray, por si acaso, estoy precisando a Guatuco en la sentencia caso Cruz Llamos, indicando de que por si acaso, esta imposibilidad de generarse un puesto dentro de la carrera administrativa, dentro del organigrama de la administración pública, es con relación si es que esta persona quiere meterse o va a tener los alcances o las prerrogativas de esta carrera administrativa. Pero si es con relación a estas actividades de funcionario público que ha venido realizando, o sea, con ello no me estoy metiendo, ojo. Tanto es así que declaró fundada un amparo de una trabajadora municipal, ¿no? Que vendría por un contrato de locación de servicio. Y lo declaró, y es que ahí es donde se dio un paso al costado, estableciendo o precisando, ¿no? Precisando estos aspectos. Doctor, y el amparo también procedería contra un fiscal que... Ahí está, esto ya lo respondí. Doctor, ¿no puede compartir su material de estudio? Claro, a ver, en principio, si no hay ninguna pregunta, y Reader, te agradezco mucho la amabilidad, la deferencia. Si es que hay alguna otra pregunta, quizás, de manera muy rápida yo lo puedo responder. En principio, todo el material del PPT se los voy a dar, se los voy a regalar para que lo puedan tener, como ya le dije al principio. Y de ahí, que caray, hay muchas... Y hay muchos aspectos que serían pertinentes de conocer. Yo gustoso, muy gustoso en poder ayudarlos. Cualquier consulta, bienvenido sea, me la hacen a través de Reader, si es que fuese así. A ver, una última pregunta para responderlo rápido y no le jalen el tintero. Doctor, buenas noches. Fui asesor de una municipalidad. La gestión antigua dejó nombrados a varios trabajadores por resolución administrativa. Los trabajadores eligieron acción de amparo y el Poder Judicial del Cono Norte ordenó reincorporación. Me imagino que ahora es lo que se ha generado y qué bueno, porque se está tomando en consideración básicamente con mayor fuerza con el tema de los trabajadores municipales, ¿no? Que no se está afectando básicamente un presupuesto determinado, ¿no? De una planilla perenne e indeterminada, sino en esta función, ¿no? De ahí que de manera magnífica se hace alusión, o quizás no le quedaba de otra, de dividir lo que es la función pública de la carrera administrativa como tal. Bueno, si no hay ninguna pregunta, agradezco muchísimo su amabilidad, la comprensión, espero haya podido ser claro, y cualquier duda, cualquier vicisitud, más que gustoso y contento de poder absorberlo. Conmigo, Reader, hasta aquí sería todo. Te agradezco tu amabilidad, tu comprensión, y mis disculpas al otro ponente. Doctor, muchas gracias también a todos los participantes. Con esto finalizamos la clase y sí, ya vamos a dar inicio con la clase del doctor Manuel. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Reader, y muchas gracias a todos ustedes, queridos amigas. Esperemos Mañana vernos continuamos con la clase. en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.